se están haciendo cambios de plantillas, cambios de CMS, cambios de ad server. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, diría que es mi mayor área de conocimiento, si bien hoy ya en el equipo hay expertos para todo y yo ya estoy quedando un poquito más relegado a la parte más estratégica. Creo que eso es mi mayor fuerte, o al menos por ahora. Como bien dijo ese, por favor pregunten todo lo que quieran saber, todo lo que no entiendan. Ahí ya veo que hay levantado una mano. No sé ahí si Sí. puedes intervenir o no. Sí, veo que hay una manita levantada. Del Consejo Ciudadano. Del Consejo Ciudadano, creo que ya la bajaron, tal vez está. Ok. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Perfecto, bueno, de vuelta, la idea es que todas las dudas que tengan, por favor, levanten la mano, no tengo problema en explicar 10 veces las mismas cosas, prefiero que me entiendan, y sobre todo, prefiero escuchar otra voz, además de la mía y la de Ezequiel, estamos todo el día hablando nosotros, entonces, si podemos escuchar voces, tonos de voz distintos a los nuestros, va a estar muy bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Van a ser varios temas. La idea, cuando Ale nos buscó para dar esta charla, era un poquito englobar un poco todos los learnings que fuimos obteniendo durante los últimos tiempos y las principales áreas de riesgo que puedan tener los publishers, así como también las principales oportunidades de monetización que están existiendo actualmente en la industria. Entonces, vamos a pasar un poquito por todo. El primer punto que vamos a ver tiene que ver con el de las reglas y protecciones. Vamos a encontrar algunos casos de por qué esto, si bien parece sencillo, es muy importante tenerlo bien en claro. Luego vamos a pasar a lo que son 3 de las principales novedades, entre comillas, porque algunas ya tienen varios meses, o algún año de antigüedad, pero lo que son las principales oportunidades y formatos nuevos que tenemos en la industria para publishers, tanto de lo que es de video, con todos los cambios que hubo en la industria recientemente, como así también mecanismos para optimizar todo lo que tiene que ver con la generación de ingresos programáticos a través de Google. Y cuando hablamos de Google, siempre vamos a estar, y lo vamos a explicar también, vamos a estar haciendo referencia a ADEX y AdSense. Si bien hay otras redes de programática, creo que acá podemos coincidir la mayoría, y esto no lo digo por haber trabajado en Google tantos años, pero que si no, tal vez es en lo que tiene que ver con el ecosistema de programática, es nuestro mayor generador de ingresos. Si no es el mayor generador de ingresos, probablemente haya algún espacio de mejora en la estrategia que están manejando, porque hoy es quien tiene la mayor cuota del mercado. Y luego también vamos a estar hablando justamente de la diferenciación entre lo que son redes de programática y lo que son revendedores. Que acá hay yo creo que hay algo pandémico en la industria de publishers, que es uno de los grandes dolores de cabeza, y muchas veces los medios, los publishers no lo saben, pero acá está, en este punto número 5, que es el último, está tal vez el foco de mayor sangría o pérdida de ingresos que tienen los medios. Entonces vamos a hablar mucho de esto, vamos a hacer mucho hincapié acá, vamos a explicar muy bien las diferencias. Entonces todo lo que ustedes no entiendan, por favor nos avisan y lo vamos viendo. Entonces, vamos a comenzar. No sé si querés agregar algo o le doy. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que son las reglas y protecciones. Esto que está apuntado acá va a aplicar tanto a lo que es la utilización de AdSense como principalmente Ad Manager. Y vamos a hacer foco en Ad Manager porque cuando Ale nos buscó a nosotros y nos mostró el pool de medios que había, pudimos observar que la gran mayoría de los medios que están participando, obviamente, estaban ya trabajando con el Ad Server de Google. Si hay alguien que no está trabajando con el Ad Server de Google o le gustaría trabajar, obviamente después nos buscan, o mismo ahora nos buscan y les contamos un poquito más acerca de esto, que es totalmente gratuito para los publishers poder hacerlo. Entonces, si alguien tiene interés en eso, nos avise y después les podemos pasar todas las guías y lineamientos para ejecutarlo. ¿Qué son las reglas y protecciones? Bueno, cuando ustedes trabajan con cualquier ad server, con cualquier servidor de anuncios, que es la plataforma que utilizan todos los publishers para gestionar la venta de espacio de publicidad en su sitio web, uno de los mayores riesgos que tienen es justamente evitar la aparición de marcas, anunciantes o categorías de anuncios que puedan ser de riesgo para los publishers.
El ejemplo más común, y esto por eso lo estamos poniendo ahora, fue el año pasado con las elecciones. Fue el año pasado, ¿no? Las elecciones sí. Fueron en el 2024. Donde capaz aparecía publicidad política de distintos partidos y que tal vez iban muy en contra incluso de acuerdos que nosotros pudiéramos llegar a haber tenido con anunciantes, con gobernadores, gobernaciones locales, el Estado Nacional, para justamente que pudieran publicitar en nuestro sitio. Entonces, la pregunta más común acá siempre es, ¿cómo hacemos para evitar, para evitar que aparezcan las cosas que no queremos? Y ahí es esta herramienta maravillosa que tiene AdManager que se llama reglas y protecciones. Básicamente nos van a permitir controlar todo lo que tenga que ver con la calidad, el tipo y el origen de los anuncios que se sirven en los sitios web. Básicamente, todo lo que nosotros no querramos que aparezca se puede manejar desde esta sección. Y esto es importante tenerlo. Acá creo que hay varias consideraciones como para que puedan tener. Se pueden bloquear URLs, es decir, si yo veo un creativo que aparece en mi sitio y me lleva a una ventana de destino, no sé, yo soy el diario ABC y me sale una publicidad del diario D, bueno, puedo bloquear esa URL del diario, yo soy el diario 1, puedo bloquear la URL del diario 2, para que justamente no aparezcan anuncios de eso en mi sitio. Y lo mismo con las categorías. Yo puedo bloquear categorías comunes, como podría ser retail, e-commerce, bueno, es lo mismo en realidad, pero hotelería, viajes, aviones, autos. Hay cientos de categorías para bloquear y subcategorías que se pueden ir bloqueando, entonces eso es bastante amplio. Y después también puedo bloquear lo que denominamos categorías sensibles. Cuando hablamos de categorías sensibles podemos estar hablando de anuncios relacionados a reproducción sexual, a religión, a política, a casinos. Hay un millón de cosas ahí también que se pueden bloquear. Son 13 en realidad las categorías que son sensibles que se pueden bloquear. Y también aquí vamos a poder hacer habilitaciones de algunos formatos o de tipos de anuncios que vienen por defecto bloqueados, como por ejemplo bebidas alcohólicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el bloqueo de protección de marcas y anunciantes, existe una sección, y esto es lo que yo quiero que se lleven de esta sesión, es que hay una sección que nos va a permitir hacer todo este tipo de bloqueos. Porque muchas veces se acerca una marca, un anunciante local, y me dicen, vale, dicen al cliente en realidad, queremos aparecer en el sitio de ustedes, pero queremos bloquear a toda la competencia. Lo que no nos puede pasar, supongamos, vamos a un ejemplo muy, muy drástico, que viene Coca-Cola y me dice, quiero aparecer en tu sitio, pero no quiero que aparezca Pepsi. Bueno, este es el lugar para hacerlo, ¿sí? También si me quiero asegurar que nunca aparezca ningún tipo de bebida gaseosa, el área de reglas y protecciones es para hacerlo, y aplica para todo, ¿sí? ¿Cómo se ejecuta? Es muy sencillo. Acá en el Ad Manager vamos a ver que está el área de protecciones. Nosotros vamos a generar una nueva protección y aquí vamos a poder primero aplicar una segmentación, porque podría ser que yo no quiero que aparezca, por ejemplo, anuncios de política en todos los usuarios que provengan de Ciudad de México. Bueno, acá en esta parte de la segmentación es donde yo puedo ejecutar eso, por ejemplo, o que no aparezcan anuncios de apuestas deportivas en la versión desktop. Bueno, acá también es el lugar para hacerlo. Entonces, todo esto lo vamos generando aquí. Vamos a generar los tipos de bloqueos que queramos hacer, ya sean experiencias, anunciantes o marcas, categorías generales, categorías sensibles, compradores, que estos ya son agencias, es un poquito más complejo, pero sepan que también se pueden bloquear agencias que nos están comprando el inventario. Y por el otro lado vamos a poder pasar a lo que son las habilitaciones, que son las experiencias de anuncios, como habíamos dicho, algún formato particular, o categorías restringidas que queremos habilitar, como podría ser el caso de bebidas alcohólicas. Luego tenemos aquí un punto más que son las tecnologías publicitarias, que es el lugar donde vamos a habilitar distintos proveedores que utilizan los anunciantes para ejecutar sus campañas de programática. Entonces, acá también el consejo siempre es activarlas si no las tienen. Y luego, en líneas generales, le damos al botón de guardar y ya está.
de vuelta, lo que quiero que se lleven de acá, más allá de que después tengan las instrucciones sobre cómo hacerlo, es que hay un lugar donde podemos protegernos a nosotros como publishers para evitar que aparezcan ciertas marcas, anunciantes o mismo la competencia, ya que ahora el ecosistema de pay media, es decir, de publishers, de medios de noticias que están empezando a pagar por aparecer en el ecosistema de como anunciantes, está empezando a crecer un poco. Este es el lugar para protegerse de eso, ¿sí? Ya han sido varios los casos de clientes que nos dicen, me están apareciendo banners de un diario muy importante en mi sitio, ¿cómo hago para bloquearlo? Bueno, este es el lugar para hacerlo, ¿sí? Y hablando de esto, voy a hacer un disclaimer, y esto no lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tienen que tener mucho cuidado cuando arman las protecciones, porque desde el área de protecciones se pueden cometer errores muy grandes que pueden hacer que nos bloquee toda la programática de Google. Ahora ya lo vamos a ver, pero quiero que también tengan en cuenta ese dato, que si no saben realmente utilizar la plataforma, es mejor que se asesoren o que tengan a alguien del equipo que sepa manejarlo, porque una errónea configuración aquí nos puede generar perder toda la monetización de Google hasta que nos demos cuenta del error que cometimos. Otra de las cosas que podemos hacer, que yo les dije, por ejemplo, es, yo tengo Coca-Cola, quiero evitar que aparezca Pepsi en las páginas que me aparecen anuncios de Coca-Cola. Bueno, acá en el área de protecciones también se genera eso y se hacen generando las protecciones de competencia, ¿sí? Acá donde vemos nueva protección, competencia, y acá vamos a generar un bloqueo donde básicamente, de vuelta, la idea es que sepan que se puede hacer, donde si yo le activo este bloqueo de competencia, puedo evitar que cuando aparezcan anuncios de una categoría no aparezcan otros, o que si aparece una marca no aparezca la otra. Es eso en líneas generales. Y tenemos que saber de vuelta que si no sabemos tocarlo, es preferible asesorarnos y consultar con alguien que sepa manejar bien la herramienta, pero sepan que existe esto. Y esto es muy importante porque a veces que los equipos comerciales nos han dicho, perdimos una venta porque no podíamos asegurarle al cliente que iban a aparecer anuncios de otro anunciante local que tenemos. Entonces, este es el lugar para hacerlo. Y esto sí, atención. Dentro del área de protecciones hay un botón que se llama exclusión de inventario. Tenemos mínimamente un caso al mes de clientes que tal vez no están trabajan con la agencia, pero que no están trabajando en la parte de programática, porque la agencia tiene más de 80 clientes, en algunos los asesoramos en programática, en monetización, en otros no, pero tenemos, creo que, corregime ese, una vez al mes casos donde nos dicen desapareció, bajó a cero la programática de Google. Sí, correcto. ¿Eso por qué es? Porque hay una opción dentro del área de protecciones que se llama exclusión de inventario. Yo no sé cuál es la lógica detrás de las decisiones o de los intentos que hacen cuando tocan esto, pero la exclusión de inventario sirve únicamente para decir, yo quiero que determinado inventario de mi sitio no muestre programática de Google. Esto sirve, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un formato premium de venta directa y que no quiero que entre nada más, porque no se hizo un acuerdo con Mercado Libre y yo no quiero que entre otra cosa que sea Mercado Libre. Entonces, puedo armar una exclusión de inventario para que ese bloque de anuncios, ese espacio específico, no muestre programática. Pero a veces, no sé por qué, lo que hacen es excluir todo el sitio, porque es una configuración un poco más compleja, y una vez por mes, se lo firmo acá, nos vienen a decir, hace 2 días que estamos haciendo $0 o 0 pesos en realidad, por programática. ¿Qué está pasando? Y siempre entramos y lo primero que vemos es que hicieron una exclusión de inventario de manera equivocada. Entonces, si algún día les sucede que de repente desaparece la monetización de Google, el primer lugar siempre para revisar tiene que ver con la exclusión de inventario. Si bien que hay una exclusión de inventario generada, deshabilítenla, probablemente en poco tiempo empiecen a ver que empiezan a subir los ingresos nuevamente. Ese, no sé si querés agregar algo, no sé si alguien Y tiene algo. además una prueba empírica que puede parecer muy obvia, pero es que diariamente revisar que el sitio esté mostrando los anuncios que tiene que mostrar, digamos, ¿no? Y eso también, digo,
no solo es digo, si bien la responsabilidad primaria puede recaer sobre las áreas de venta o sobre las áreas de monetización o de tráfico, digo, también pasar siempre el mensaje a sus redacciones de que cuando están navegando el sitio como usuarios, viendo si actualizó o no actualizó portadas, si tal nota se ve bien, mal o como sea, siempre estar atentos a que el sitio muestre anuncios. Insisto, pueden parecer cosas muy obvias, muy tontas, pero en la práctica profesional, con algunos proyectos, o por lo menos este año nos ha pasado ya, estamos en abril, y ya nos ha pasado 4 o 5 veces de que una exclusión mal hecha deja la monetización anulada durante 24, 48 horas, y obviamente, por cómo funciona en este caso el algoritmo de Ad Manager, cuando se dan cuenta del error, la recuperación es inmediata, pero el llenado del sitio de anuncios demora, con lo cual, en general, poder cometer un error, exacto, poder cometer un error de este tipo, yo les diría que invalida lo que es monetización programática o eventualmente venta directa por de 48 a 96 horas. Así que, sí, insisto, es muy básico, pero pasa. Entonces, y sobre todo, cuando ahora no estamos, particularmente en México, a partir de la elección del Poder Judicial y demás, que seguramente se va a ir sobrecalentando digamos, a medida que pasen las semanas. Seguramente van a aparecer anuncios en nuestro sitio que no queremos ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se va generando un ámbito más propicio para estas exclusiones. Ahí, nada, seguramente Ale, hacia el final de la presentación, les va a compartir este material, tener muy en claro con el tutorial que preparó Tommy, cómo poder hacer adecuadamente una exclusión para no tener una pérdida de ingresos, ¿sí? Que se podría evitar perfectamente. ¿Va? Gracias. Sí, No. creo que, y cerrando este tema, y creo que igual aplica a todo lo que es el ecosistema de Ad Manager, yo siempre le digo a los clientes cuando nos preguntan, o mismo en las capacitaciones que damos, es que es una herramienta que hay que tenerle mucho respeto y que hay que tener gente que realmente sepa, porque es una plataforma donde tocar mal 2 botones o no tocar el botón correcto puede hacer que perdamos un 80-90% de los ingresos potenciales. Yo siempre cuento el caso cuando estaba en Google, ese va a saber quién es, no lo voy a nombrar obviamente, pero era un publisher muy, muy grande de México, que Ale también probablemente sepa cuál es, pero por no desactivar una opción que tenían configurada en la plataforma, que la tenían activada hace 2 años, es un publisher que dejó de generar $50.000 por mes durante 2 años. Entonces estamos hablando más de $1.000.000 que dejaron por abajo de la mesa por justamente no tocar un botón por falta de conocimiento. Y era realmente un botón, no es que había un error técnico, no es que había un problema con el CMS, era que la persona que trabajaba en ese momento en la plataforma no estaba capacitada de la manera correcta y en su visión esa opción tenía que estar desactivada. Más allá de los múltiples intentos de los múltiples equipos de Google para comentarle que eso en realidad lo único que hacía era justamente algo muy similar a lo que es una exclusión de inventario. En fin, por eso, hay que tener mucho respeto y si tienen dudas, siempre es mejor asesorarse, consultar con especialistas, visitar el centro de ayuda de Ad Manager que existe, el Help Center, y es muy amplio y muy completo, entonces siempre antes de hacer un cambio de este tipo, siempre lo mejor es leer la documentación mínimamente como para estar seguro de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora vamos a algo un poquito más divertido. Ya les dije cómo protegerse. Bueno, ahora les voy a contar un poco cómo generar dinero. Vamos a ver a continuación un poco lo que tiene que ver con, primero, lo que es el ecosistema de anuncios de video, y luego vamos a ver lo que son los nuevos formatos de display que Google fue sacando en los últimos meses, que nos van a permitir tanto monetizar de manera directa como de venta programática, ¿sí? Primero, vamos a ir al ecosistema de anuncios de video. ¿Qué son los anuncios de video? Porque hay distintos tipos de anuncios de video. Pero bueno, lo importante es que ustedes tienen que saber que en sus sitios web ustedes pueden mostrar anuncios de video muy similares a lo que sucede en la televisión y que hoy todos los que son anuncios de video
están representando el mayor volumen de ingresos y el mayor volumen de gasto publicitario por parte de las agencias a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos un publisher y hoy no estamos mostrando anuncios de video, estamos quedando afuera de la torta más grande del ecosistema de publicidad. ¿Sí? Entonces me van a decir, bueno, pero yo soy un publisher que no genera video. Bueno, eso no importa, ahora vamos a ver que hay distintas maneras de hacerlo, pero es necesario que sepan eso. Hoy no están monetizando video, están perdiendo la mayor parte del presupuesto publicitario, y para aquellos que hacen un poquito más de seguimiento, podrán notar que lo que son los CPMs de display han venido bajando paulatinamente en los últimos años, y esto tiene que ver con que esa inversión que antes se ejecutaba en display, ahora está yendo a lo que es video. Hay distintos tipos de anuncios de video, obviamente, los vamos a ver todos. El anuncio de video más común, para que sepan de lo que estamos hablando, tiene que ver con el famoso pre-roll, que es un anuncio in-stream. Y me van a decir, Tommy, deja de hablar japonés. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito. Entonces, lo que son los anuncios in-stream, vamos a englobarlos, son todos aquellos anuncios de video que están dentro de un contenido de video. Caso, por ejemplo, YouTube. Yo entro a YouTube, quiero ver el resumen de la última pelea del Canelo Álvarez, y antes de eso me va a aparecer un anuncio, salvo que tenga el YouTube Premium, pero me va a aparecer un anuncio. Ese anuncio es un anuncio in-stream porque está dentro de lo que es un contenido de video, y va a englobarse en lo que es un pre-roll. ¿Qué significa pre-roll? Que justamente tiene que ver con que el anuncio se ejecuta antes de la reproducción del contenido de video. Dentro de lo que son las categorías de pre-roll también vamos a tener un mid-roll, que tiene que ver con esos anuncios, a veces que estamos viendo un video en YouTube y aparece un anuncio a la mitad, es durante la reproducción del contenido, y un post-roll tiene que ver con anuncios que se ejecutan luego de la reproducción de video. Y es un anuncio de video tradicional, como ya habrán visto todos alguna vez en YouTube. Esto también sucede con los players que tenemos dentro del sitio. Si yo tengo contenido de video en el sitio y le doy para reproducir ese contenido y me aparece un anuncio de, no sé, Mercado Libre antes de ese contenido de video, justamente estamos mostrando un anuncio pre-roll. Y esto es lo más importante. Los anuncios de pre-roll, es decir, anuncios que se muestran antes de la reproducción de un contenido de video, son los anuncios que más pagan en la industria. ¿Por qué son los anuncios que más pagan en la industria? Porque justamente son anuncios que uno está, entre comillas, mirando porque realmente está esperando ver el contenido que viene después. Hay otros tipos de anuncios, ahora los vamos a ver, pero en líneas generales, los pre-roll tienen que saber que son los que mayor CPM pagan en la industria, y pagan mucho más que lo que es el display, y pagan mucho más que cualquier otro formato de inventario de video, ¿sí? Acá también es muy importante saber que sí o sí, para mostrar un anuncio pre-roll, tiene que haber contenido de video. Si nosotros no tenemos contenido de video, nunca vamos a poder mostrar un pre-roll. Hay maneras de poder hacer eso, y acá voy a dar un contexto muy importante. Hay maneras para poder mostrar videos, anuncios de pre-roll en un bloque, por ejemplo, flotante, pero que si nosotros no tenemos contenido de video, corremos un grave riesgo de que Google nos sancione a nivel general el sitio y a nivel general el uso del ad serving. Ya ha pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ya voy a ir al famoso, lo van a conocer muchos, famoso video slider. Es la famosa caja flotante que tenemos en los costados de muchos sitios que muestran anuncios de video uno atrás de otro sin contenido. ¿Qué pasó? Hasta hace unos 2 años, diría, si ustedes contaban con un formato de lo que se llama video slider, me imagino que la pasaron muy bien a nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las empresas que daban estos formatos habían encontrado la manera de pedirle a Google anuncios de pre-roll para este espacio, omitiendo la parte del contenido de video.
Entonces, ¿qué pasaba? Dijimos, los anuncios de pre-roll son los que más muestran. Imagínense si yo en una lectura de página tenía 8 videos pre-roll, uno atrás de otro. Obviamente los ingresos iban a ser gigantescos. Bueno, obviamente esas cosas cuando van escalando y los volúmenes que se manejan cada vez son más grandes, llama la atención de Google, llama la atención de las marcas que son las que invierten, y llegaron a la conclusión de que era una práctica totalmente desleal, porque para justamente la condición de un pre-roll, y que vale lo que vale, es porque uno está esperando ver un contenido. Si a mí me parece un cuadrado flotante en mi sitio y yo estoy leyendo la nota, la verdad que me aparezcan 15 anuncios de video yo no les voy a estar prestando atención. Entonces ahí lo que sucedía era que básicamente los anunciantes se sentían un poco estafados, tanto por Google como por las marcas, por los developers y por las tecnologías que usaban este formato. Entonces Google a principio del año pasado modificó la manera en que se tienen que enviar todas estas señales, que son señales, y hoy, salvo que tengamos realmente un contenido de video, no podemos mostrar un anuncio de pre-roll. ¿Puede seguir siendo flotante el formato de video? Sí, pero sí o sí tiene que haber un contenido de video antes del anuncio. Entonces, eso de mostrar 8 o 9 anuncios de pre-roll durante nuestra lectura ya no existe más. Entonces, eso se modificó bastante y aquellos que estén usando este formato de video slider seguramente han notado una baja en los ingresos bastante grande, pero también sepan que existe un riesgo muy grande que si no están utilizando contenido, corren el riesgo de una sanción a nivel general. ¿Qué pasó con las empresas que daban estos servicios de video flotante únicamente? Bueno, pasaron dos escenarios. Uno, desaparecieron, y el dos es que algunas de estas se adaptaron y empezaron a mostrar lo que son los famosos formatos de video Outstream, que son esos anuncios de video sin sonido que nosotros vemos entre la lectura, que van pasando, que aparecen en bloques de display incluso. La empresa más conocida que hace esto es Tits, para aquellos que la conozcan. Tits lo que hace son formatos de video Outstream, porque son anuncios de video que están fuera de lo que es un ecosistema de stream, de contenido de video. Obviamente esto vale mucho menos que lo que son los anuncios de pre-roll, y es por eso que si hoy están ustedes trabajando únicamente con formatos de video slider, la publicidad que va a aparecer es de Outstream. Eso sí, están trabajando con las empresas que siguen haciendo esto de la manera legítima. Otra evolución también, para aquellos que no pueden generar contenidos video, es que ya hay empresas, les recomiendo que las busquen, no las vamos a nombrar por un tema de no mostrar preferitismo ni nada por el estilo, pero sepan que hay muchas, son varias. Hay empresas que hoy se dedican a darles un player de video para que lo colocan en el sitio, para que puedan colocar sus propios contenidos o incluso utilizar contenidos de terceros. Y en el caso de que no quieran utilizar ninguno de estos contenidos, también pueden con inteligencia artificial generar contenidos de manera automática como si fueran de recomendación o como si fuera un contenido relacionado a la nota puntual. Obviamente va a depender de la tecnología con la que estén trabajando. Entonces, esa es una manera que se buscó para que en todas las notas ustedes pudieran al menos seguir teniendo un anuncio de video con contenido. Esa es una evolución que se fue dando. Obviamente no genera dinero como se generaba con los video sliders hace 3 años, pero sigue siendo un número más que interesante para todos aquellos que están monetizando. Con lo cual, ¿cuál es la recomendación acá? Si hoy ustedes no tienen ninguna de estas cosas que mencionamos, les recomendamos que busquen alguna de estas empresas que les pueden dar un player, que les pueden generar ese contenido automático para que tengan contenido en todas las notas, que de vuelta no tiene que ser ni siquiera contenido relacionado a la nota, puede ser las 5 notas más leídas del día, y que eso vaya en formato de video, para poder empezar a mostrar anuncios. ¿Alguna duda con esto hasta ahora? No sean tímidos. ¿O explico muy bien? Ah, perfecto, ahí está. Gracias. Gracias, Leopoldo. ¿Tener tantos anuncios de video no afectará de manera negativa el sitio web por el tiempo de carga? Es una excelente pregunta. Y básicamente, lo que es el video slider puede generar mucho tiempo de carga, por eso lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes son 3 o 4 proveedores que son de los más grandes que trabajan en la industria, que ese tema del tiempo de carga lo tienen súper resuelto.
Lo que pasa muchas veces es que los publishers empiezan a trabajar con 1, con 2, con 3 y te encontrás con que hay 3 anuncios flotantes de video en la misma nota. Y eso no debería pasar. Lo que son los formatos de video Outstream no generan tiempo de carga porque van por dentro de lo que es el ecosistema de display. Entonces son formatos que son muy livianos, ¿sí? Pero lo que sí puede generar un poco de tiempo, obviamente, aumentar el tiempo de carga es trabajar con players de video, pero la realidad es que hoy el trade-off de afectación, si ustedes están trabajando con un player importante y bueno, es muy bajo comparado con los ingresos adicionales que puedan generar. No sé si me explico. O sea, si a ustedes esto les baja un 2% el tiempo de carga, pero generan un 25-30% más de monetización, de generación de ingresos, claramente el trade-off hace sentido. Porque, bueno, obviamente, sepan, de vuelta, si hoy no están monetizando con video, se están perdiendo más del 60% del presupuesto publicitario que hay hoy en la industria. Entonces, si no están ahí, sepan que paulatinamente van a monetizar cada vez menos. Porque incluso el foco de Google y el foco de las grandes empresas tecnológicas se está yendo cada vez más hacia video, Connected TV y demás. Entonces el ecosistema de display cada vez se está quedando un poquito más relegado. No es ser alarmista ni nada, sino es aprovechar esa oportunidad para subirse a esa ola y buscar la manera de poder generar ingresos con video. Acá estamos viendo otra pregunta, si no me equivoco. Sergio Cárdenas, ¿no? Sergio, gracias Sergio, ¿cómo estás? ¿Funcionan las empresas que convierten notas de texto en videos? ¿Esos tipos de formatos generan algún tema con Google? Me imagino que te referís a esas empresas que toman las notas y ponen como si fuera un video, la imagen, el título y un link a la recomendación. ¿Estamos hablando de eso, Sergio? Sí, exacto. Perfecto. Bueno, esas son las empresas que hoy están como más avanzadas y que tienen mayor relación con lo que son los equipos de tecnología de Google. Y esto lo sé porque estuvimos en un evento en Google en febrero en este año y vinieron todas las empresas de Israel, de España, de Estados Unidos que dan estos servicios de video y estaban todas y presentaban los distintos productos justamente. Y creo que hoy es la mejor alternativa, hoy, 10 de abril del 2025, capaz en mayo ya hay otra cosa, pero hoy, 10 de abril de 2025, ese tipo de soluciones es la mejor alternativa para aquellos que quieran monetizar video y no puedan generar videos. Pero tiene que ser de las buenas, ¿sí? Y siempre asegurarse que haya un contenido para mostrar pre-roll. Gracias, Sergio. Bien, ¿alguna otra duda? Ok, entonces vamos avanzando ya con el siguiente tema, que tiene que ver con los formatos de alto impacto. ¿Qué son los formatos de alto impacto? Bueno, son formatos de anuncios de display que básicamente nos van a permitir tener una mayor exposición para el anunciante y que son formatos que incluso hasta hace unos años, desde Better Ads, desde Google, desde incluso FIA en su momento, en paz descanse, eran formatos de anuncios de display que tal vez rompían un poco las políticas y que no eran para nada recomendados. Por ejemplo, el famoso caso de el intersticial o el pop-up. Para aquellos que no sepan, los intersticiales son anuncios de pantalla completa que se muestran cuando se pasa de una página a otra o de un contenido a otro. Eso es lo que es hoy el intersticial. Muchos de ustedes probablemente hayan trabajado con pop-ups en algún momento de sus vidas, donde si yo ingresaba al sitio, entraba al sitio y de repente me aparecía una ventana flotante con un anuncio. Eso únicamente siempre se podía trabajar con venta directa y si, por ejemplo, lo ejecutábamos a través del servidor de Google y Google descubría que estábamos haciendo este formato, nos podía, digamos, cerrar el ad server. También había otras empresas que proveían este tipo de servicios y siempre fue un gran formato de venta directa. ¿Qué pasa? Google, y yo creo que correctamente, después de muchas recomendaciones, incluso de los account executives, directores y gente relacionada a la industria que está o que ya no está en la empresa, de múltiples y cientos de recomendaciones, obviamente, se dieron cuenta que era imposible hacer que los publishers dejaran de trabajar con este formato porque genera muchísimos ingresos en venta directa. Entonces, lo que terminaron haciendo fue desarrollar un formato
como una evolución de ese pop-up, que lo que hace es que aparezca una ventana siempre y cuando se haga clic en algún link para ir a otra parte del sitio, a un contenido, o si estoy en una nota, para saltar otra nota. Siempre que yo hago clic ahí, existe la posibilidad de que ahora me aparezca un intersticial. Y esos intersticiales, además de que se puedan trabajar con venta directa, también tienen programática de Google. Y en la programática de Google funcionan demasiado bien respecto a CPM. Para que se den una idea, hablando del Buen Fin del año pasado, mientras los CPM de display en algunos clientes, display tradicional, llegó a $1, que es un muy buen CPM, el intersticial llegó a pagar casi $16 de CPM. Entonces es un formato que puede generar muchísimos ingresos, sobre todo en estacionalidades. Algunos puntos. ¿Está disponible para MP? No. Todos aquellos que hoy sigan teniendo los sitios en Full MP, sepan que Google, cada día que pasa, está deprecando más funcionalidades. Estuvo a punto de cerrar directamente todo hace 1 año y medio o 2. Y que si hoy ustedes están en un sitio Full MP, les recomiendo que arranquen lo antes posible la transición hacia una web estándar tradicional, nuevamente, porque todo lo que son formatos de monetización, mediciones para los algoritmos o demás, cada día están más alejadas de lo que eran los estándares de AMP en su momento, que más de uno que estoy viendo en esta llamada, que me vio cuando estaba en Google, decíamos pasen a AMP, sí, en ese momento era pasar a AMP, hoy ya la tecnología avanza y se modifica muy rápidamente y las reglas del juego cambian muy rápidamente, entonces hoy ya tendríamos que decir de que es muy importante que planeen su salida de MP lo antes posible, tanto para monetización como para todo lo demás. Entonces, estos intersticiales aparecen tanto en versión desktop como en versión mobile y se pueden ver de esta manera, ¿no? Ingresamos a un sitio, hacemos clic, nos va a aparecer un anuncio. La ventaja que tiene al trabajarlo trabajarlo directamente con el Ad Manager es que el mecanismo de implementación que tiene es muy bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces hace que los tiempos de carga no se vean afectados para nada. Se carga, el tiempo de carga es como si fuera un bloque de anuncio más. Entonces no afecta en absoluto lo que es básicamente lo que son los Core Web Vitals, lo que es el tiempo de carga, lo que es la latencia del sitio. No afecta en nada. Entonces, en ese sentido es como un bloque de anuncio más y se puede trabajar en algunos tamaños, ya sea un 300x600, un 300x250, 336x280, hay algunos tamaños más. Es muy bueno y puede generar, como les digo, muy buenos ingresos tanto a nivel programático como de venta directa. Lo que tienen que tener en cuenta para aquellos que hoy están trabajando con algunas alternativas es que el volumen de impresiones va a ser mucho menor en este caso, porque si ustedes trabajan con una alternativa de pop-up que aparezca cada vez que uno ingresa al sitio sin hacer ninguna acción, más allá de que eso a nivel de experiencia de usuario no es lo ideal, el volumen de impresiones que van a tener ahí es muy alto, mientras que si tenemos que esperar un clic, obviamente el volumen de impresiones va a ser mucho más bajo. Después tenemos otros tipos de anuncios de alto impacto que muchos de ustedes ya conocerán, que son los anuncios ancla, anuncios sticky, anuncios fijos, anuncios anchor. Todas esas son definiciones para el mismo tipo de anuncio. Y son aquellos anuncios que nos pueden acompañar tanto también en desktop como en mobile, y que son anuncios que se tratan que son de muy alto rendimiento, porque tienen una presencia constante en la pantalla. Entonces, ustedes sepan que los anuncios que tengan mayor presencia en la pantalla siempre van a valer mucho más, porque justamente la visualización es mucho más alta. Entonces, si yo tengo un anuncio que está todo el tiempo, como se ve acá en el ejemplo, acompañando la lectura, ese anuncio, que es este acá amarillo, por aquellos que no lo hayan podido identificar, ese anuncio va a valer mucho más. Y está tanto en desktop como en mobile. Para lo que es mobile tenemos dos alternativas. Un anclado a la parte superior de la página o anclado a la parte inferior. En la parte superior supone tal vez un poquito mejor experiencia de usuario, porque si nosotros hacemos scroll hacia abajo es menos molesto, pero el que mejor paga siempre va a ser el que va para abajo. Este tiene mayor presencia, tiene mayor tasa de clics, entonces siempre va a pagar un poquito mejor. En desktop vamos a contar tanto con, obviamente, el anuncio inferior ancla,
también podría llegar a ser superior, aunque no lo recomiendo. Y tenemos los laterales. También nosotros vamos a contar con la posibilidad, incluso, si nos da la grilla del diseño de nuestro sitio web, de colocar anuncios verticales fijos, un 120 por 600, 300 por 600. Para aquellos que no sepan cómo se ve un 120 por 600, les comparto este ejemplo, son estos así verticales largos. Entonces, se podría hacer así. Mientras que en la versión mobile, un Anchor podría ser un 320 por 100, que se ve así chiquitito, o un 300 por 100, incluso así más chiquitito. Entonces, esos son los tipos de anuncios que se pueden ver de manera directa, ¿sí? Y ahora me van a decir, ok, todo muy lindo, el anuncio intersticial, el anuncio ancla. Yo intenté desarrollarlo, implementarlo con un equipo, me pasaron los códigos, la verdad fue caótico, no funciona. Excelente. Google ya hace un año liberó una opción que se llama Codeless. Traduciéndolo al español, significa sin código. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ya tenemos algún bloque de anuncio de Ad Manager tagueado en nuestro sitio, para un bloque normal que usamos es un cuadradito, lo que sea, si nosotros ya tenemos al menos un bloque de anuncio implementado en nuestro sitio, vamos a poder activar todos estos formatos sin necesidad de tocar código adicional desde el Ad Manager, lo cual está buenísimo, porque yo puedo generar todos estos anuncios ancla o incluso los anuncios intersticiales con un par de clics únicamente. Y eso está buenísimo, porque me ahorra horas de desarrollo, me ahorra un montón de cuestiones, y lo único que tengo que hacer básicamente es crear bloques de anuncios en el Ad Manager con los nombres correspondientes, ya sea intersticial, ancla móvil, ancla desktop, ancla vertical desktop derecho, ancla vertical desktop izquierdo. Le agrego los tamaños, se agregan así, y una vez que nosotros creamos un bloque de anuncio como se ve acá en este ejemplo, vamos a ver la opción esta que dice sin código, acá en nuestro Ad Manager. Esta opción que dice acá sin código en el Ad Manager, acá, nos va a mostrar justamente estas opciones que dicen bloque de anuncios sin código, lo habilitamos y vamos a elegir el formato. Recomendación: apliquen un solo formato por bloque de anuncios, no es que creen un bloque que se llame sin código y que tenga todos estos formatos. ¿Por qué? Porque después si yo tengo que hacer campañas directas o si tengo que hacer reportes o demás, va a ser imposible entender qué es lo que está generando ese bloque. Entonces, si ustedes quieren tener un ancla móvil y un ancla desktop, creen dos bloques, uno que se llama ancla desktop y otro móvil, con tamaños distintos. Si quiero hacer un intersticial para desktop y un intersticial para mobile, lo mismo, un bloque para cada uno con distintos tamaños, ¿sí? Es muy sencillo, crean así. Luego hay una pequeña segmentación donde podemos elegir la categoría de dispositivo. Por ejemplo, quiero que sea el ancla móvil, elijo categoría de dispositivo mobile. Y si yo tengo varios sitios, puedo elegir en qué sitio quiero que funcione o que aplique a todos los sitios y le doy guardar. En ese momento que ya le damos guardar, automáticamente el formato ya empieza a correr en el sitio. Con lo cual, si hoy no tienen ninguno de estos formatos y los quieren probar y ya están trabajando con Google Ad Manager, en menos de 4 minutos ya pueden estar probando alguno de estos formatos. Y se los recomiendo porque generan muchísimos ingresos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bien. Perfecto, entonces voy a pasar a otro formato más que es nuevo. Y esto es un gran formato que es el Offerwall, que sirve para todos aquellos medios que en su momento hayan intentado desarrollar estrategias de suscripciones o de muros de pago, o que estén pensando en implementar un muro de pago, pero es una solución muy costosa y con muchísimo riesgo porque no están seguros de cuántos usuarios pudieran llegar a suscribirse. Bueno, hay una solución nueva, esto está en beta todavía, con lo cual puede que algunos no lo tengan, pero es una solución donde básicamente lo que podemos lograr es que el Offerwall se ejecute y que básicamente se muestre un mensaje donde al llegarse a un cierto límite de notas leídas por parte de un usuario, se pueda mostrar un mensaje donde diga, obviamente es totalmente customizable, pero que diga, por ejemplo, has llegado al límite de tus ingresos, de tus lecturas. Para desbloquear más notas, por favor, mirar un anuncio. Por favor, regístrate.
por favor, realiza un pago de única vez, o por favor, seleccione tus intereses. Hay muchas cosas que se pueden hacer, obviamente está en beta. Por ahora lo que ya está liberado a todas las cuentas es la parte de ver un anuncio. Lo otro está en beta disponible únicamente para algunos publishers. Y está muy bueno porque es una gran alternativa para aquellos que no quieren dar el salto al muro de pago, pero quieren que los usuarios le puedan dar un poco más. Entonces, esta opción que se hace es una opción, es un híbrido, porque lo que nosotros hacemos es decir, ok, esto que, bueno, es un poquito lo que les marcaba, pero básicamente lo que les va a permitir es generar una configuración donde diga, yo quiero que todos los usuarios que leyeron más de 5 veces mi sitio en el mes, les aparezca el mensaje. Y que una vez que ejecuten la acción de ver un anuncio, por ejemplo, tengan disponible el contenido libre durante, no sé, 24 horas. Una vez que se cumplen esas 24 horas, la cuenta arranca de vuelta. Entonces, a la cuarta vez que ese usuario nuevamente llega al sitio, aparece ese mensaje y así sucesivamente. Es un formato que estamos testeando en varios clientes ya y las pruebas son increíbles porque, por ejemplo, funciona muy bien en sitios de espectáculo. Porque en los sitios de espectáculo el volumen de páginas vistas siempre es muy alto, pero al mismo tiempo nadie podría ejecutar una estrategia de suscripción a un sitio de noticia de espectáculos, de la farándula, ¿no? De celebrities. Pero, sin embargo, la gente está dispuesta a ver muchísimos anuncios con tal de seguir leyendo lo que le pasó a Paulina Rubio o a quien sea, o a Shakira. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, es un formato primero que aparece muy poco, porque solo aparece a la parte más baja de nuestro funnel de audiencia, porque le aparece únicamente a aquellos usuarios que entran de manera recurrente a nuestro sitio. ¿Qué estamos viendo en términos de performance? Bueno, para que se den una idea, la medida o la unidad de medida que se utiliza para medir cuántas veces se hace clic en los anuncios se llama CTR. Es cuántas veces se hace clic en los anuncios. Un CTR promedio de industria está por debajo del 1%. Ya si está por encima del 1% es muy alto. Eso quiere decir que si de 100 veces que se mostró un anuncio se hizo clic una vez, ya es un CTR del 1% y es muchísimo. Entonces imagínense, de 100 veces que se muestra un anuncio, se hace clic en uno, ya es un número muy alto. Bueno, este formato está mostrando un CTR de arriba del 50%. Entonces, obviamente está con CPMs muy, muy altos. Se paga muchísimo por aparecer en este tipo de formato cuando se ve ese anuncio recompensado. Si lo quieren pasar a la lógica de los juegos de celulares como para terminar de entender de qué sería este formato, imagínense cuando estábamos todos en la fiebre del Candy Crush hace ya varios años, o incluso los juegos de ahora, pero tal vez cuando jugaba al Candy Crush tenía mucho más tiempo libre, que uno se quedaba sin vidas y que para obtener más vidas tenía que mirar un anuncio y mirando ese anuncio teníamos más vidas para seguir jugando. Bueno, esto es lo mismo. Es la misma lógica, es un anuncio recompensado. Si yo llego a 4 notas o 5, 10, uno configura, veo cuántas notas llegué, llego a 5. Te quedaste sin tu límite, llegaste a tu límite de notas. Mirate un anuncio para seguir leyendo. Y si realmente estoy interesado, obviamente eso va a generar muchísimo más. Entonces, por eso tiene un CTR muy alto. Entonces, para aquellos que lo quieran testear, obviamente también se lo recontra recomendamos. Algunas consideraciones, obviamente, se ve así el anuncio. Y el único requisito para poder usarlo es el mismo que para los otros formatos que habíamos visto, intersticiales y Anchor, que es ya tener algún bloque de Ad Manager implementado en nuestro sitio. Si ya tenemos eso, la implementación también es codeless. No necesitamos tocar más nada. Esto que dice Lorem Ipsum, obviamente, sería el logo del sitio. Esto es totalmente customizable. El mensaje también es totalmente customizable. Y las opciones, por ahora, únicamente está disponible la del anuncio corto, porque está en beta. Pero ya estamos haciendo testeos con otro tipo de opciones para publishers más grandes que pueden ir de vuelta desde o registrate en el sitio, y eso también ya te empieza a hacer una base de registro. Elegí tus intereses, ya te da un poco más en base a la parte de interés, o incluso también hacer un pago único.
También para aquellos publishers que capaz haya en esta llamada más avanzados que ya estén trabajando con módulos de audiencias, con DMPs y demás. Nosotros, por ejemplo, con un cliente estamos desarrollando una estrategia donde ellos tienen un muro de registro, es bastante exitoso, pero saben, por todo el análisis que fueron haciendo, que hay todo un segmento de sus usuarios que jamás va a pagar una suscripción. Entonces, a través de distintos mecanismos, lo que estamos haciendo es que para todos esos usuarios que sabemos que nunca se van a suscribir, a partir de la cuarta nota o tercera nota se le empieza a mostrar este anuncio. Y también la tasa de CTR es altísima. Entonces estamos haciendo que usuarios que sabemos que jamás se van a suscribir por nuestro contenido premium, nos empiecen a dar un poquito más por todo ese otro contenido. Obviamente, lo importante es asegurarnos que aquellos que están pagando la suscripción no les aparezca este mensaje. Y bueno, obviamente eso también se puede configurar, pero obviamente necesitas equipos técnicos un poquito más avanzados. ¿Cómo se crea el mensaje de Offerwall? Bueno, se crea desde el área de privacidad y mensajería y vamos a ver la opción que se llama acá Offerwall. Una vez que nosotros vamos acá a la sección de Offerwall, vamos a crear un mensaje y vamos a poder, como se ve acá, modificar todo lo que queramos, desde el título, el sitio, si quiero excluir alguna URL o secciones para que aparezca este mensaje, los idiomas predeterminados, cuál es la configuración de frecuencia, es decir, mostrar después de 2 visitas, de 4, de 8, de 10, de 12, 13, 14, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el bloque de anuncio que vamos a utilizar para esto? Bueno, la creación del bloque de anuncio ya es otro tema aparte, pero hay que crear un bloque de anuncio que tenga un tamaño de 1x1 en display y 1x1 en video, y eso después se crea una línea de pedido. Si alguno está interesado en hacer este test, obviamente nos escribe y le pasamos bien la guía paso por paso, pero pasa que si hacemos eso no vamos a llegar a ver todos los temas ahora, pero nos pueden buscar sin problema para ver esto. Y una vez que se hace eso, se configura y obviamente también ahí elegimos cuánto es el tiempo que queda disponible post vista de este anuncio. Esto, bueno, es un poco de las opciones que les mostramos que se podían digamos, generar. Eso ya lo mencionamos, con lo cual vamos a ir salteándolo. Y eso sería todo un poco por lo que es el Offerwall. ¿Alguna duda con este tema? ¿Ese algo que quieras agregar? No, también me gustaría, si hay alguna duda, más allá de Offerwall o algún otro punto de la charla, que el auditorio nos comente. Santini. Hay una duda de Cristian. Bien. Hola, en el caso de YouTube, al activar categorías como categorías de bebidas alcohólicas, ¿desinhibe ads de categorías más soft? No. No, porque siempre recuerden que la publicidad se va mostrando en base al usuario, ¿no? Entonces, lo que es programática, si es un usuario que está navegando, que no tiene interés en bebidas alcohólicas, jamás le va a aparecer un anuncio de bebidas alcohólicas, o no debería, salvo que esté muy mal segmentado, pero lo mismo si es un usuario menor de edad, tampoco le debería aparecer un anuncio de alcohol. Es más por un tema de qué quiero yo que se muestre en la publicidad a los distintos usuarios. Tomás, yo nada más agregaría, me parece que Offerwall es un producto que bien pensado y con una estrategia atrás puede ser muy versátil para los medios, ¿no? O sea, puede ser tanto para monetizar contenido que de otra manera nadie va a pagar por él, porque justo es al final un commodity, para si no quiero tener una suscripción, pero sé que tengo usuarios que van a entrar 5, 6, 7, 8 veces al mes, de alguna manera generen un ingreso mayor al que están generando. Entonces creo que a mí ese formato me parece que es un formato que bien pensado desde atrás, desde el punto de vista estratégico, puede ser un formato bien interesante para la industria, ¿no? Sí, y es tal vez hasta una manera muy fácil y de bajo costo de empezar a entender si realmente mi medio es un buen candidato para tener un muro de pago. Porque si nosotros esto cuando se libera un poco más, en vez de ver un anuncio, yo pongo regístrate para recibir novedades. Y si se muestra 500.000 veces el Offerwall y tengo 2 registros, claramente a los usuarios no les está interesando. Entonces, si no les interesa ni siquiera registrarse, imagínense pagar una suscripción. Entonces ahí ya se tiene un muy buen parámetro y vale la pena gastar 50, 100 mil dólares en implementar una solución digna de muro de pago. Y si teniéndolo gratis no se quieren ni registrar,
Bueno, entonces eso también es muy importante, porque hay veces que se toman decisiones sin ni siquiera saber si los clientes, si nuestros usuarios están dispuestos a pagar. Entonces, siempre recomiendo al menos que empiecen con este tipo de formatos como para poder ir testeando. Pero bueno, este tema lo voy a pasar. Mael Vallejo nos hace una pregunta, no sé si... Una pregunta de Mael también. Mael. Perfecto. ¿Se puede usar entonces como muro de registro también? Sí, no, ya lo contestaron, ya, muchas gracias. Perfecto. Sepan Sí. que todavía no, porque está en beta, pero se va a poder. Sí, porque este sí es un formato bastante nuevo, está recién salido del horno, como decimos. Pero sepan que está y está muy bueno. Y hay una gran pregunta de Emilio. Hola, actualmente en nuestro sitio tenemos implementados formatos intersticial, pop-up directamente vía at units específicos desarrollados por nuestro equipo. ¿Sería mejor migrar al formato ITT propio de Google? Y en cuanto a performance del sitio, te digo que sí. Si lo que le interesa también es monetizar con CPMs de programática, también. Lo que tienen que saber es que el inventario para venta directa probablemente sea un poco más bajo que lo que tienen actualmente. Pero lo que tiene que ver con rendimiento e ingresos de programática es muy bueno. Yo les recomendaría hacer un A/B testing, en el mejor de los casos, para ver qué es lo que les resulta mejor a ustedes. Pero la verdad que funciona súper, súper bien lo que es el intersticial, carga súper rápido, se ve, aparece siempre. Lo mismo con los ancla. Entonces, en ese sentido está muy bueno. Y también hay muchas empresas que hoy te ceden, por ejemplo, vía Ad Manager un template para que se muestre como un anuncio intersticial, pero esos CPM son de display tradicionales, porque el formato de intersticial de Google envía una señal específica a la subasta que los otros formatos no pueden enviar, entonces por eso se paga muchísimo más. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, Emilio. Gracias por la pregunta. Bien. Bueno, vamos siguiendo. Este tema lo voy a pasar súper rápido porque me quiero detener mucho más en el último, que tiene que ver con la subasta abierta. Para todos aquellos que no sepan, todo lo que son los mecanismos de programática, ya sea de Google o de otras redes de publicidad, funciona de la siguiente manera. Un usuario entra al sitio, los espacios de publicidad solicitan anuncios y esos anuncios que son solicitados se envían a la plataforma de la red de publicidad. En el caso, por ejemplo, de Google, Google AdSense o Google Ad Exchange. Ahí, esos anuncios que fueron solicitados llevan información de cada usuario. Cuál es la experiencia cuál es el historial de navegación, cuál es el historial de compra, todo lo que nosotros fuimos dejando en nuestra huella digital, las famosas cookies, por el navegador. Toda esa información va a la subasta, va a lo que es una especie de subasta donde hay muchísimos anunciantes que están interesados en nuestro perfil y cada una de esas marcas, obviamente son todos procesos automáticos, pero ofrecen mayor o menor dinero por aparecer en ese espacio del sitio. Porque lo que están buscando justamente es impactar en ese usuario puntual que está leyendo el sitio. Entonces, eso que nosotros estamos contando así funciona y sucede en cuestión de milésimas de segundos. Y básicamente lo que sucede es un proceso de subasta, donde todas estas marcas pujan en lo que sería un tiempo real y la que más paga gana. Funciona así. Es un mecanismo de subasta. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que se lleven hasta ahora. ¿Y a qué voy? Esto después lo pueden leer, porque si no, no vamos a llegar y me interesa mucho más ver que se lleve el último tema. Pero básicamente lo que resumí en 2 renglones funciona así. ¿Qué es lo que quiero contarles? Bueno, desde el lado del publisher, nosotros podemos influenciar en los precios de esas subastas. Podemos influenciar para que nos paguen más o menos, o para maximizar justamente los ingresos de nuestro lado. Es como si yo estuviera vendiendo este celular que tengo acá en la mano y lo llevo a una subasta. Si yo digo, acepto ofertas a partir de 1 centavo, van a haber un montón de personas que quieran comprar el celular. Si yo digo, acepto ofertas a partir de $500, va a haber personas, obviamente,
va a haber muchas menos, pero va a haber personas. Y si yo digo, acepto ofertas a partir de $15.000, salvo que haya alguien muy mal de la cabeza, nadie me va a comprar el celular, porque claramente no vale $15.000, porque es un celular común, no es que fue el celular de Messi. Entonces, desde nuestro lado, nosotros como publishers en el Ad Manager podemos ejecutar esa misma lógica. Puedo ejecutar y configurar distintas configuraciones de precios para los distintos espacios de publicidad que yo tengo en el sitio, para que tengan o precios mínimos o precios objetivos, o directamente puedo dejar que Google lo optimice. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de hacer todo manual? Bueno, el riesgo de hacer todo manual, configurando precios mínimos o precios objetivos, es que los precios van variando mucho por estacionalidad, por semana, por día, y si yo no estoy constantemente monitoreando ese tema, puedo dejar mucho dinero sobre la mesa, porque si yo bajo mucho el precio, me va a terminar bajando el precio promedio. Capaz tengo muchas más ventas de espacio de publicidad, muchas más impresiones, pero capaz que tengo de menor valor. Si yo pongo un precio muy alto, puede que no me compre nadie. Entonces, siempre tengo que buscar ese punto de equilibrio donde tenga el precio correcto entre cantidad de compradores y justamente cantidad de gente que no puede comprar. Tengo que poner el precio justo. Eso durante muchos años se hizo de manera manual, pero Google hace un tiempo sacó algo que se llama optimización automática de precios mínimos, que es básicamente un algoritmo de machine learning que lo que hace es ir constantemente monitoreando cómo se va comportando la subasta para que ustedes en todo tiempo puedan justamente encontrar ese punto de equilibrio y puedan recibir la mayor cantidad de ingresos posibles en todo momento. Esto es muy importante porque para habilitarlo es demasiado sencillo, se hace desde la parte de reglas de precios, nueva regla de precio unificada, se genera, se puede hacer una segmentación, obviamente, para que apunte a un país específico, que apunte a un bloque de anuncio específico, para que apunte únicamente a desktop, a mobile, o que apunte a todo el sitio, lo que ustedes quieran. Y después acá en la parte de precios yo puedo poner dejar que Google optimice los precios mínimos. Y eso es lo que a ustedes les permitiría ahorrar muchísimo tiempo, muchísimas horas de análisis, porque la verdad que funciona bien. Hay otras herramientas que están apareciendo similares a estas que se pueden integrar en el Ad Manager, que hasta estamos viendo algunos resultados interesantes, pero hasta no tener una noción un poco más clara de eso, no podríamos andar recomendando, sobre todo que preferimos no recomendar proveedores, preferimos que ustedes los exploren y los descubran. Pero sepan esto, que tanto Google como otro tipo de plataformas, mismo APS, el Preview de APS, por ejemplo, para no hablar únicamente de Google, ya están desarrollando este tipo de alternativas. ¿Alguna duda con esto hasta ahora? ¿Alguna duda? No, hasta ahora no, Tom. Sí. Acá Rodolfo tiene una pregunta, creo. Bien, ¿Rodolfo? No, se equivocó. bien. No sé si querés ahí comentar algo respecto a la experiencia de precios optimizados que estamos viendo. Sí, acá es un buen punto. Ustedes saben que antes, siempre nosotros en la agencia recomendábamos usar la regla de precio optimizada de Google, lo seguimos haciendo, de hecho, pero nunca está de más ir haciendo algunas pequeñas experiencias, pequeñas pruebas con porciones pequeñas de inventario y fijar determinadas reglas de precio con precios mínimos o con target de precios para diferentes IPs y para diferentes dispositivos, ¿no? Siempre tomando en consideración las IPs principales, en el caso de México y demás, pero ir haciendo sí pequeños experimentos, más allá de la regla optimizada de Google, con otras reglas de precio que ustedes puedan tener, digamos, ejemplo. Tenemos regla de precio optimizada de Google, para el IP México una regla de precio con el 5% del inventario para mobile en IP México, otra regla a 10 pesos con otro 5% del inventario
se las deja 7 días, se analiza resultados y vemos qué rindió más. Si la regla de precio optimizada de Google, que la teoría debería ser que sí, aunque no es una verdad escrita en piedra, o esas diferentes porciones o franjas de inventario que nosotros determinamos para hacer estas experiencias, y conforme a eso se le va dando mayor o menor ponderación, conforme a los resultados que nos vayan dando las experiencias. Digo experiencias y no quiero decir experimentos, porque en Ad Manager aparecen como experimentos, pero la palabra experimento puede ser a que nos estamos echando un volado. No, no es así. Tiene ese nombre porque lo que estamos probando es el rendimiento, digamos, ¿no? Y depende de muchas cosas, de la visibilidad de las posiciones de nuestro sitio, de la demanda que haya en el mercado, de la variación del tipo de cambio. Entonces, siempre recomendamos hacer estos experimentos con pequeñas porciones de inventario. Gracias, ese. No, por favor. Bien, entonces, vamos sí ya al último tema, estos últimos 15 minutitos, que es uno de los temas que más nos preguntan y que más justamente dolor causa en muchos equipos comerciales, que tiene que ver con el tema de las networks y los resellers. Bueno, para arrancar, antes de lo que son networks y resellers, siempre vamos a hablar de lo que desde Ad Manager se llaman tags de terceros, que básicamente son códigos que permiten que otras empresas, como redes publicitarias o revendedores, o incluso plataformas de compra de anuncios directamente, puedan servir anuncios en nuestro sitio a través de Google Ad Manager. Básicamente son códigos que conectan nuestra plataforma con anunciantes de otras redes de publicidad que no sean las de Google, lo que nos va a permitir a nosotros ampliar la demanda de publicidad. Y esto está buenísimo, ¿eh? No estamos hablando mal de los tags de terceros en absoluto, por favor. Pero es básicamente partir de ese conocimiento de que existe la posibilidad de que a partir de un código que integramos dentro de nuestro Ad Manager, podamos conectarnos con distintas fuentes de publicidad, además de las de Google. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos riesgos, obviamente, y hay que tener mucho cuidado cuando decidimos trabajar con este tipo de estrategias. Lo primero tiene que ver con el hecho de que cuando empezamos a trabajar con tags de terceros, todos esos controles, protecciones y demás que nosotros marcamos en Ad Manager no van a aplicar, porque lo que nosotros estamos haciendo con ese código es enviarle la posibilidad de que compre inventario a otra plataforma. Entonces, se puede perder esa transparencia y es muy difícil hacer un tracking de qué anuncios se están sirviendo o de qué tipo, o incluso de cuánto dinero se está generando, eso también, lo que aumenta muchísimo el riesgo de mostrar contenido inapropiado de baja calidad o incluso de muy bajo valor. Otra de las cuestiones que es un riesgo muy grande es el impacto en el rendimiento. Si nosotros trabajamos con empresas de dudosa procedencia, se corre el riesgo de que esos tags que nos han pasado no sean tan óptimos y que todo ese tiempo de conexión con la otra plataforma y la devolución de los anuncios a nuestra plataforma sea muy lenta. Entonces eso puede terminar arruinando todo el hermoso trabajo que hace el equipo técnico del sitio para mejorarlo. Puede que por un tag de una red de publicidad o de un reseller que no conocemos nos termine rompiendo el sitio. Ni hablar de que hay muchísimos riesgos de seguridad y que hay una gran posibilidad de que ustedes puedan perder el control total de lo que se muestra o no en el sitio. Porque si ustedes, por ejemplo, no quieren tener anuncios intersticiales colocados en el sitio y colocan un código a un tercero que lo tiene activado, puede que les empiecen a mostrar anuncios intersticiales en el sitio y que ustedes ni siquiera sepan de dónde está viniendo. Entonces es un riesgo muy grande trabajar con tags de terceros. Y ni hablar si ese tag de tercero, en vez de implementarlo directamente en el Ad Manager, lo implementamos en el sitio. Porque hay veces que nos piden colocar códigos directamente en el sitio. Eso es un riesgo mucho más grande cuando trabajamos con empresas que no son conocidas, obviamente. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, en primer lugar, solo trabajar con proveedores confiables. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a trabajar con revendedores, asegurarnos que sean revendedores de renombre. Si vamos a trabajar con redes publicitarias, y ahora vamos a contar las diferencias entre las dos, si vamos a trabajar con redes publicitarias, que sean de las conocidas. Lo mismo con justamente los revendedores y que sean reconocidos por transparencia, seguridad. Entonces es muy importante investigar, ver si hay otros publishers que están trabajando,
cuál es el feedback que se ha tenido. Esto es muy importante que lo sepan. También hay que hacer una revisión constante del rendimiento de esto que están generando en cuanto a tanto ingresos como obviamente performance. Y por último, obviamente agregar el valor agregado. ¿Esto qué quiere decir? Que habitualmente aquellas networks o resellers que realmente aportan a valor agregado ofrecen una optimización mucho más directa. Se meten en lo que es nuestro ad manager, se meten en lo que es la optimización de tiempos de carga. Podemos ver que hay una mejora en los CPMs, mientras que nosotros también nos encontramos en la mayoría de los casos resellers donde nos dan un tag, una línea de ads TXT larguísima, que ahora vamos a también explicar qué es eso, y después desaparecen de la faz de la Tierra. Entonces, eso lo único que hacen únicamente es tratar de absorber inventario nuestro. ¿Y por qué es un riesgo eso? Porque muchas veces nosotros con el afán de ampliar la demanda publicitaria, lo único que estamos haciendo es, por ejemplo, en vez de trabajar todo con nuestro propio ADEX, se lo damos a un reseller que tiene 75 cuentas de Google. Entonces, nuestra publicidad sigue yendo por Google, pero se está yendo al Google a la cuenta de Google de alguien más. Entonces, estamos pagando una comisión de una comisión de una comisión. Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Bueno, lo primero es revisar el listado de revendedores autorizados. ¿Qué es eso? El famoso ads.txt. Para aquellos que no sepan, el ads.txt es un archivo de texto que se encuentra en todos los sitios que están vendiendo publicidad. Y básicamente, si yo soy el dueño del sitio, el diario de Tommy, voy a tener un ads.txt colocando todas las redes y cuentas de publicidad autorizadas a mostrar anuncios en mi sitio. Básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que las líneas de ads.txt son gigantescas. Hemos tenido clientes que tenían más de 15.000 networks autorizadas y que cuando te ponías a revisar había más de una que se repetía en múltiples ocasiones. O había, por ejemplo, esto lo vimos en un laboratorio la semana pasada, un publisher que tenía 295 líneas de Google, 400 de PubMatic, 300 de Criteo. ¿Y eso qué significaba? Que no tenían demanda nueva real, sino que lo que hacían era buscar a alguien que quisiera comprar y que para eso convenía tener tu propia línea de Google, tu propia línea de Criteo, tu propia línea de PubMatic. Ese es un poco el espíritu de revisar los ads TXT. Y lo más importante acá del consejo es evitar esa saturación de intermediarios. Hay que limpiar constantemente el ads TXT, asegurarnos que estamos trabajando solo con los necesarios, porque si lo quieren llevar a un plano mucho más lógico y tradicional, agregar líneas en el ads TXT es el equivalente a dejar entrar a su casa a cualquier extraño. Al menos yo no dejo entrar a cualquiera a mi casa, entonces esto es básicamente lo mismo. Si ustedes agregan algo en el ads TXT, es un desconocido que tiene acceso a su casa. Entonces, por eso siempre es muy importante decidir y saber muy bien con quién trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre las redes de publicidad y los revendedores? Que ya lo mencioné 20 veces, que redes de publicidad y revendedores. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, las redes de publicidad son empresas de tecnología cuyos modelos de negocio consisten en tener un pool de anunciantes, un pool de publishers y mediante un desarrollo de tecnología conectarlos. Su principal, digamos, virtud es tener esa tecnología que te conecta a vos como publisher de manera directa con un anunciante. Obviamente, al ser empresas de tecnología, tienen muchísima mejor optimización, segmentación, plataformas. Hay un equipo muy grande detrás. La mayoría de estas empresas de tecnología, de red de publicidad, gran mayoría cotiza en bolsa. O sea, son empresas grandes. Hay muchísima mayor trazabilidad de todo lo que se hace, realmente se pagan y tienen demanda genuina, entonces aportan nuevas fuentes de ingresos. Por otro lado, los revendedores lo que hacen es revender inventario sin agregar valor real. ¿Qué significa? Y hay revendedores que son buenos. Por ejemplo, imagínense que yo soy un revendedor y me acerco al diario de ese. Estoy viendo que vos solo estás trabajando con la demanda de Google. ¿Por qué? No, porque la verdad que me está costando hacer las conexiones, no tengo el tiempo, no tengo nada. Bueno, ¿querés que yo te conecte con estas 15 redes de publicidad que son todas conocidas, que van muy bien? Yo te hago toda la conexión, me encargo de todo
y vas a tener mayor demanda y arreglamos un precio en base al uplift de ingresos que tenés, bueno, dale, buenísimo, genial. Eso es un buen reseller, porque justamente le estoy solucionando la vida a Ezequiel en ese momento. Hay otros que en realidad lo único que te hacen es, y acá está el problema en la industria, que hay muchos resellers que se presentan como ad networks y no lo son. Te dicen, nosotros tenemos demanda genuina de cientos de miles de anunciantes. Y vos cuando te decís, bueno, dale, trabajemos, te pasan un ads TXT de 700 cuentas distintas de redes de publicidad. Entonces vos ahí ya te das cuenta que en realidad no son un ad network, son un revendedor. Y si ya arrancamos la relación donde vos me estás diciendo que sos A y en realidad sos B, empiezan a desconfiar un poco. Justamente, ¿cuál es el tema de los revendedores? Primero que siempre van a depender de otras redes u otras plataformas, con lo cual, si no tenemos tanto control, con esto es muchísimo menos. Hay muy poca tecnología involucrada porque lo único que hacen es conectarte con distintos ad networks, pero la tecnología detrás de eso no es de ellos. Y obviamente hay muy poca visibilidad. Muchas veces te dicen acá hay un dashboard o un Excel, a veces hasta te muestran Excels, pero hay muy poca visibilidad y es muy fácil dibujar los números, como decimos en Argentina, entonces hay muy poca confianza. Y al ser intermediarios, lo que hacen es diluir el valor final de lo que estamos generando. Entonces, si van a trabajar con resellers, que sea de una manera muy consciente. Yo no digo que no hay que trabajar con resellers, yo lo que digo es que hay que trabajar únicamente con resellers que aporten valor. Pero que si ustedes tienen la estructura como para poder trabajar directamente con redes de publicidad, es mucho mejor directamente trabajar con las redes de publicidad para quitar los intermediarios del medio. ¿Alguna consulta con esto? Bien. Le agradezco a todos que se han quedado hasta el final, ya estamos terminando. Vamos a repasar un poquito lo último que les mencioné de los revendedores. ¿Por qué no hay que trabajar con revendedores o por qué evitarlos? Como les digo, no digo que no hay que trabajar con ningún revendedor. Lo que digo es que hay una pandemia en la industria donde la mayoría de este tipo de empresas se presentan como agregadores de valor o de inventario y no lo son. Que los mejores revendedores son los que ya de entrada te explican que lo que van a hacer es conectarte con networks que tal vez vos no tenés acceso, que te ayudan a optimizar eso, y esos son súper valiosos, pero todo lo que sean como, somos la empresa que tiene 150.000 anunciantes, vos les pedís el ads TXT para revisar y te muestran un choclo enorme, bueno, no están buenos. Porque justamente tenemos mucho riesgo de que se nos aparezcan anuncios maliciosos, que no aporten demanda, que compliquen la gestión de todo lo que es el Ads TXT, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de situaciones? Bueno, vamos a hablar primero de un filtro comercial y estratégico. Acá yo les comparto siempre un listado de preguntas que les recomendamos que hagan a nuestros clientes, porque en el día a día pueden recibir cientos de propuestas de este tipo, o decenas. Entonces, siempre lo primero que tienen que preguntar cuál es el nombre legal, con qué redes están trabajando, cuáles son los proveedores que tienen, cuál es el sitio web activo que tienen, que si hay una información de contacto clara, qué tipo de demanda ofrecen, si es directa, programática, header bidding, qué anunciantes suelen comprar su inventario, qué tipo de formatos ofrecen, si tienen casos de estudio o de referencia con otros publishers similares de la industria, qué porcentaje de inventario les van a pedir, cuál es el CPM estimado, ¿están dispuestos a firmar un NDA o condiciones de base, un contrato? ¿Qué tecnologías usan para optimizar su puja y su segmentación? ¿Cuál es el modelo de integración? Si es con tag de terceros, si hay que poner el código directo en el sitio, si es a través de Open Bidding, etcétera, etcétera. Y justamente, ¿cuál es la relación con otros intermediarios? ¿Revenden? ¿Compran directo? Ya con eso ustedes pueden empezar a entender si son revendedores o son ad networks. Obviamente las ad networks es mucho más fácil de identificar. ¿Cuáles son los red flags que al menos yo les recomendaría? Si son resellers que no aportan ningún valor agregado, ni avancen. Si usan una lista extensa de revendedores en Ads TXT, yo les diría que consideren seriamente no avanzar. Si, por ejemplo, les comparten un listado de Ads TXT y hay 25 cuentas de Google, y no lo hagan. ¿Cómo es la etapa de prueba técnica?
Bueno, asumiendo que pasaron el primer filtro, ¿cómo definimos finalmente si vale la pena o no? Bueno, si van a implementar, ya sea en el Ad Manager o en el sitio de manera directa, lo que nosotros recomendamos es que hagan un periodo de implementación de tiempo limitado de 7 a 15 días, que no lo hagan más largo que eso. También que eviten ejecutar la prueba en lugares sensibles, por ejemplo, el homepage o secciones premium. Limítense a alguna sección específica o a una parte del contenido que no afecte tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, el homepage, si bien el tráfico tal vez no es tan alto, me imagino que en el 99% de los medios que están participando de esta sesión es el lugar donde más anuncios de venta directa tienen. Entonces, si van a probar con un proveedor nuevo, no expongan a sus anunciantes directos, porque son los que a fin de cuentas terminan pagando la mayoría de las cuentas, para la redundancia. Por otro lado, también medir si el tag implementado está generando mayor o menor latencia en el sitio. Para eso podemos tomar algunas notas de prueba, algunas notas viejas que se hayan generado previo a la implementación de esto, tener esos números de las auditorías con Core Web Vitals, Lighthouse, lo que hayamos usado, y medirlo después con el nuevo tag, a ver si impacta o no. Ahí ya vamos a tener el impacto a nivel técnico. Y obviamente el acceso a las métricas básicas, CPM, fill rate, win rate, todo lo que hayamos hecho, ¿sí? Eso es la parte más técnica. Esto es un poquito lo que les estaba contando. Es un poco el monitoreo, si hay monetización incremental sobre todo. Es decir, yo venía generando 1000. Ahora me bajó la monetización de un lado y la estoy compensando por este lado, o en vez de 1000 ahora estoy generando en total 1500. Eso es sumamente importante también para entender. Que tiene que ver con la participación. ¿Están aportando pujas nuevas o están redistribuyendo? Porque eso sucede muchas veces. Entonces eso es muy importante porque hay muchos casos en clientes que nos dicen, no, porque lo pusimos y empezamos a ganar $2000 por mes. Buenísimo. Vos antes estabas ganando ¿cuánto? 2000. Y ahora por Google, ¿cuánto está generando? 0. Y por este 2000, bueno, claramente no es por ahí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay muchas ad networks, y ya estoy terminando, lo prometo, que incluso cuando hacemos, redes o revendedores que te dicen, armemos una línea de pedido de prioridad de precio y poneme un precio de $15. Eso es desde el Ad Manager. Y uno dice, me van a pagar $15. Te dicen, sí, te voy a pagar $15. Mentira, no te están pagando $15. Lo único que estás haciendo con esas configuraciones es decirle al Ad Manager que ese anunciante a vos te va a pagar $15. Entonces siempre le va a dar las impresiones a ellos, por más que después ellos después no te compren nada o que no te compren ni el 10% de lo que supuestamente te iban a comprar. Entonces es un riesgo muy grande trabajar así, por eso yo prefiero que tengan filtros mucho más exigentes, ¿sí? Y por último, y ya estamos terminando, le agradezco a todos los que se han quedado hasta el final. ¿Cuáles son los criterios clave de evaluación? ¿Se generó incremento real de ingresos? ¿Se mantuvo o se mejoró el rendimiento de la página? ¿La calidad del anuncio fue aceptable para ustedes como publisher? ¿La red ofreció insight, soporte y transparencia, ya sea un reseller o una network? Es decir, ¿tuvieron acompañamiento? ¿Valió la pena ese trabajo o fue alguien que les dio un tag y desapareció de la faz de la tierra? Y obviamente, ¿fue posible identificar fácilmente su tráfico en el Ads.txt? A ver, si están haciendo una prueba con alguien que les pasó 85 líneas de Ads.txt, probablemente sea imposible. Entonces, por eso es aumentar esos filtros para no trabajar con revendedores basura o mismo con redes de publicidad que tal vez no sean de las mejores. ¿Alguna duda? ¿Algún criterio, algún comentario ese también que quieras agregar? Acá llegamos al final. No, yo solamente creo que los últimos slides que mostraste, los últimos 5, son como, sobre todo el tema de revendedores, porque hay mucha... no olvidar nunca que la programática es precio por cantidad, digamos, ¿no? Entonces, al final del día es no solamente esos mails que seguramente todos ustedes reciben con promesas de tarifas altísimas, sino decir, bueno, ok, ¿qué fill rate tienen? Y creo un poco lo que también decía Tomás antes, ¿no? Que analizar qué demanda genuina hay o que nos pueden aportar estos revendedores o agencias en cada uno de nuestros mercados, digamos, ¿no? Eso al final del día, sumado a todos los ítems técnicos y de producto que comentó Tomás, el Ads.txt, perdón, son los que les tienen que hacer tomar esa decisión. No, a mí me quedo con tus últimos 6, 7 minutos.
Las puse al final porque si las ponía al principio sabía que se van a ir todos después. Exactamente, es como un buen resumen de la estrategia y demás. Y creo que hay algo que también, si ustedes reciben, como dijo ese, correos con promesas de CPM altísimos y demás, es como la vida real. Si viene un conocido y le dice, no, si me das $10.000, yo te traigo un 10% mensual de retorno, y lo más probable es que sea una estafa piramidal. Entonces, en este caso es lo mismo. Si los CPM promedio de display en México son de 50 centavos de dólar y viene alguien y te ofrece CPM de $8, hay algo que no está bien. Porque si no, seríamos todos millonarios ya a esta altura. Entonces, bueno, ese es un poquito el resumen final. Obviamente, después de estas pruebas van a definir si ustedes quieren aprueban el proveedor, si requiere ajustes como para hacer un retest o totalmente desaprobado y tienen que limpiar todo. Eso, digamos, sería a líneas generales lo último. Ahora sí, ya llegamos al final. Les agradezco por el tiempo. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran, digamos, resolver ahora. Les agradecemos por los cosas. Estoy un poco triste, igual que no me hicieron preguntas con vos. Les dije que estaba cansado de escuchar mi voz y me Tomás fallaron. y Ezequiel trabajan con medios de toda la región, entonces, y trabajan con muchos medios mexicanos, pero van a pensar que el público mexicano es más tímido. Más tímido, más tímido. 100%. Hay una de Javier Pedras acá, Tony. Ok, ¿cómo podemos evitar perder el control de nuestros espacios publicitarios cuando trabajamos con terceros y asegurarnos de reservar lo mejor para nuestras propias campañas o ventas directas? Excelente pregunta, Javier, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es y no es sencilla. ¿A qué me refiero? Por un lado, esos terceros con los que estás trabajando, ¿los tenés integrados a través de Ad Manager? Si los tenés integrados a través de Ad Manager, obviamente vos ahí vas a tener que jugar con las prioridades de las campañas y asegurarte que esos terceros tengan menor prioridad que tus anunciantes directos. Ahora, si vos los tenés trabajando de manera directa en el sitio, no hay manera de poder regularlo. Pero si vos lo tenés trabajado en el Ad Manager, es un tema de asignar prioridades a las campañas. Si están teniendo problemas con eso, lo más probable es que le están asignando prioridades más altas de las que deberían a esas redes de terceros, ¿sí? Sepan que para lo que son ventas directas hay dos tipos de campañas en el Ad Manager que son las únicas que son garantizadas, que eso significa que el Ad Manager siempre va a tratar de cumplir, que son las de patrocinio y las estándar. Nosotros siempre decimos que las líneas de pedido de patrocinio estándar tienen que aplicar únicamente a nuestras ventas directas. Todo lo que sea en redes de publicidad, tags de terceros o lo que sea, tiene que ir en otro tipo de prioridades, porque la prioridad siempre la tienen que tener nuestros anunciantes directos. No sé ahí, Javier, si te... Sí, me quedó claro, muchas gracias. Por favor. Vale. Bueno, Muchas gracias, Ale. No, muchas gracias a ustedes y si me permiten voy a compartir rápidamente mi pantalla simplemente para darles visibilidad al auditorio que todavía se encuentra con nosotros. Un segundito, por favor. Yo sé que ya están por irse, nada más déjenme encuentro el botón adecuado. Ok. vale, perdón, le respondo a Andrea que hizo una pregunta. Si solo trabajamos con la plataforma Ad Manager, no tendría que aparecer ningún proveedor en el Ads TXT, ¿cierto? A ver, no, porque ustedes pueden trabajar con distintas redes de publicidad integradas dentro del Ad Manager. Lo que no podría pasar es que me dijeras, estamos trabajando solo con la demanda de Google AdSense, y en mi Ads TXT aparecen redes declaradas, otras redes de publicidad que yo ni conozco. Pero si son todas redes de publicidad, porque vos en Ad Manager puedes integrar varias redes de publicidad. Si son todas redes de publicidad que vos ya integraste, sí deberían aparecer en el Ads TXT. Perdón, Ale. No, muchas gracias, Tommy. Bueno, a ver, dos anuncios. Si se quedaron con ganas de ver más a Tomás, les comparto que Tomás es parte del México News Accelerator, una iniciativa de Google News Initiative, y creo que es el 29 de mayo. Tiene una charla, la cara de Tomás. Me acabo de enterar. El 29 de mayo, donde su charla va alrededor de
el tema es enfocarse en una estrategia de publicidad que no impacte en la experiencia de carga del sitio y demás. Entonces, de nuevo, si se quedaron con más ganas de Tomás, esa charla también es gratuita, la pueden buscar en Google News Initiative. Si no saben dónde encontrarlo, entren al sitio de la Alianza, porque ahí tenemos varias notas donde explicamos esa iniciativa. Y bueno, nada más para terminar, Charlas ANMX es una iniciativa de la Alianza de Medios. De nuevo, la idea es que cada mes traemos diferentes temas variados. Algunos temas son de periodismo puro, otros temas como el de hoy tienen que ver con negocio. La siguiente charla que tenemos tiene que ver con experiencia de usuario en los medios, que dará Natalia Garrido. Esta es una oportunidad excelente para aquellas personas de sus medios que tienen que ver con producto, desarrollo, diseño, estrategia digital y en general periodistas interesados en el impacto de la experiencia usuario en el rendimiento del medio. Se pueden registrar, de todas maneras compartiremos este enlace cuando compartamos el one-sheeter de esta sesión y materiales adicionales. Si ustedes no son la persona adecuada para pero creen que hay alguien de sus medios que vale la pena, por favor, compartan este tema de registro. Todavía tenemos que confirmar exactamente la fecha, lo más probable es que sea el 15 de mayo, pero en su momento les diremos bien la fecha exacta. Tomás, Ezequiel, no me queda más que decirles que muchísimas gracias por haber dado esta charla. Creo que hubo muchísimo interés, más de 200 personas registradas y más de 140 que se conectaron en ella. Entonces, bueno, agradecerles. Creo que abre muchas oportunidades para que los medios se queden pensando en qué formatos hacen sentido que no estén usando actualmente y también para que reflexionen su propia estrategia y sus reglas y procesos internos. Muchísimas gracias, Tomás, Ezequiel. Como siempre, es un gustazo escucharlos. Gracias, Ale, gracias a todos. Jonathan, la respuesta muy cortita es sí, después cualquier cosa búscame por correo, pero la respuesta es sí. Así que, bueno, nada, les agradezco a todos, gracias por tomarse el tiempo y un placer. Gracias. Hasta luego a todos.